Buenas tardes, bienvenidos a Lanzarote Emprende, el programa de Lanzarote Televisión dedicado a las ideas de negocio y también a aquellos que han asumido la responsabilidad de ser sus propios dueños, como es el caso de nuestro siguiente invitado. Tengo la chuleta preparada porque tiene un larguísimo currículum. Mejor sumiller de Canarias en el concurso Qué bueno, Heineken en 2012, mejor sumiller canario también en el 2010 y finalista en la Nariz de Oro y en Madrid Fusión. Además de todo esto, es ponente en diferentes foros, colabora además con las universidades canarias, es asesor de restaurantes de nueva creación o de aquellos que quieran un revulsivo, llegar mejor a sus clientes, es formador y es un especialista vinculado ahora mismo a bodegas Clauma, donde dicen está uno de los mejores enólogos de España. Hablamos de Gustavo Palomo, que nos acompaña en Lanzarote Emprende. Bienvenido. Buenas tardes. Bien hallado. Buenas tardes, Ursula. Bueno, menudo currículum, ¿eh? Bueno, todo con trabajo, con constancia, con tener personas alrededor que te sepan entender, que te sepan apoyar y que más que nada, pues eso, que te sepan ayudar en estos momentos, ¿no? Un currículum es, digamos, esa trayectoria profesional que le da valor a uno, ¿no? Y sobre todo a la hora de mostrar aval y credenciales. ¿Cómo fueron esos inicios? Vamos a recordar un poquito ese background y también qué personas te has ido encontrando en el camino, ¿no? Que te han ayudado de cierta manera a conseguir esos logros. Bueno, pues personas muchas. Desde que empecé a trabajar con 13 años, que para mí ha sido la pieza fundamental, que fue el señor Tomás, un jefe de metres que teníamos en los hoteles Beatriz en Toledo. Compañeros de trabajo y la persona más importante en este caso, que es mi mujer, que ha sido la que en su momento me dio ese apoyo suficiente para formarme, para tener el currículum que hoy día tengo, ¿no? Hemos hablado de premios nacionales importantísimos. Por ejemplo, finalista en la Nariz de Oro. Para prepararse de manera adecuada y poder llegar a este nivel donde están los mejores, ¿qué hay que hacer? Principalmente catar mucho, Ursula. Más que nada porque son catas a ciegas, pero a eso hay que sumarle también un estudio constante. La Nariz de Oro no solamente es un concurso como puede ser cualquier concurso a nivel de sumillería internacional, sino que tienes que tener conocimientos de todo el mundo, ¿no? Desde pues, los vinos que se elaboran en el Douro en Portugal, vinos de la Toscana, vinos de Alsacia, vinos de Chile, California, etcétera, ¿no? Y luego pues es la constancia de visitar esas pequeñas bodegas, esos pequeños productores, y ya para finalizar pues estar continuamente catando, más que nada porque son en ese tipo de concursos el cual pones la memoria olfativa y el cerebro lo pones al máximo. No se pueden imaginar la tensión que se puede llegar a vivir, porque tienes que catar una media de unos 80-85 vinos, una media de unos 15-20 destilados, y así pues, y esto estamos hablando desde las 8 de la mañana que podemos empezar a catar pues hasta las 5 o 6 de la tarde, o sea que es un sacrificio en un día, la verdad que grande. Y mucha retentiva, ¿no? En el sentido de que capacidad, sobre todo también de sintetizar y de poder definir lo que pueda ir con una comida en particular, con un perfil de cliente en concreto, claro. Es decir, una ficha técnica de muchísimas denominaciones de origen. Sí, para nosotros lo que muy poca gente sabe, para nosotros la nariz no es lo más importante, ¿no? La nariz, para hacer como un símil, prácticamente nosotros tenemos el mismo trabajo que los perfumistas o los aromistas, ¿no? Para nosotros la parte fundamental es la memoria olfativa, es el retener todo ese tipo de aromas. Es el saber retener en ese momento que has estado en esa bodega, por ejemplo, una zona vitivinícola como puede ser la zona de Jerez o Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Ese terruño, esos aromas salinos, esos aromas alberos, esos aromas que te quedan impregnados tanto en la piel como en la memoria. Son prácticamente pues recuerdos que tienes que
que tenerlos prácticamente pues, en la memoria, ¿no? Vamos a hablar de Gustavo Palomo, de su trayectoria profesional y de sus conocimientos, pero sobre todo también de los proyectos en los que está ahora mismo trabajando. Él es autónomo y se tiene que vender a sí mismo, ¿no? ¿Cómo es ese intercambio también con las propias empresas? ¿Qué servicios presta? Si nos puedes poner algún ejemplo y particularmente para quién trabaja Gustavo Palomo. Bueno, trabajo para mí mismo y para todo el mundo, ¿no? Para todo aquel que necesite, como decías al principio, Usoa, desde las elaboraciones de cartas de vinos a todo el asesoramiento, lo que un restaurante implica, ¿no? Porque es como decimos nosotros, un sumiller es un camarero. O sea, la diferencia, o la gran diferencia en este caso, que un sumiller no solamente tiene que tener conocimientos de servicios, sino conocimientos de aceites, de destilados, de panes, de quesos, de agua, de todo lo que engloba en este caso lo que es la gastronomía. Con lo cual tiene que haber la unión esa con cocina, todo ese asesoramiento ya no solamente en sala, sino también en cocina, y en este caso pues el asesoramiento general, ya sea pues en restaurantes, hoteles y demás, ¿no? Tenía aquí una definición de sumiller. Es el especialista en la degustación del vino desde el punto de vista del consumidor. El enólogo es el responsable de calidad del proceso productivo, porque hay veces que se pueden confundir ambos términos, sí, ¿no? A mí me gusta definirles más como los traductores de la esencia de un producto. Es fundamental conocer el producto para poder venderlo. Sí, claro. Nosotros en este caso somos la parte final, ¿vale? de la elaboración de un vino, ¿no? La parte final de ese productor, de ese agricultor, de esa bodega, de ese enólogo, y luego ya pues la parte final, como te digo, somos nosotros, ¿no? En el mundo del vino, Usoa, nosotros lo que realmente contamos historias. Un vino siempre tiene un mensaje dentro de una botella. Historias me refiero, pues por ejemplo, como aquí la Jeria, ¿no? La historia del marco de la Jeria, que es único en el mundo, de esa vendimia manual, de esa fiesta familiar, de esas variedades típicas y autóctonas que tenemos y que tenemos que saber vender, de ese espacio y ese marco, como te decía, hasta la parte final de la bodega, que es donde ya entramos nosotros a juego, desde catar un vino en rama, sin filtrar, sin clarificar, hasta ver la evolución que tiene en la botella, y luego nosotros realmente, ya sea en restaurantes o sea donde sea, saber contar esa historia de ese productor que hemos vivido en nuestras carnes a ese cliente, a ese amigo o con la persona que nos encontremos. Gustavo, ¿por qué reivindicaría en este caso un sumiller su profesión? Es decir, ¿hay empleo? ¿Es un mercado en auge? ¿Hay posibilidades de generar nuevos nichos de mercado en el sentido de que ustedes también vayan diversificando sus opciones a la hora de ofrecer esos servicios? Futuro hay y mucho, dado el auge que hay en el mundo de la enogastronomía, ¿no? Lo que sí que faltan son, en este caso, pues escuelas. Lo que hace falta son ayudar a quien quiera ser sumiller. Sumiller es una profesión muy bonita, Usoa, el cual te está formando diariamente, y me explico. Diariamente sale un vino, sale un aceite, sale una ginebra, sale un queso, sale un pan, como decía antes. Lo que sí que en este caso hace falta también pues muchísima ayuda. Para ser sumiller es muy difícil, a no llegar a ser, por ejemplo, que te vayas a Tenerife, Gran Canaria, incluso en este caso pues a Península. Con lo cual estamos en Lanzarote, ya son unos estudios muy costosos, porque son estudios no de un mes, 2 meses, son 3 meses, mínimo es un año. Pues imagínate los costos, ¿no? ¿Habría base aquí en Lanzarote, te lo pregunto como especialista, para crear una escuela de cata, teniendo en cuenta también la progresión ascendente, ¿no?, que estamos viviendo en las bodegas y también por parte de las ventas que acreditan, ¿no?, ese feedback entre consumidor y en este caso productor, que es fundamental para poder hablar de un entramado enológico o vitivinícola? ¿Habría cabida para esta opción? Claro que habría cabida.
Lo que tenemos que partir de la base de vendernos todavía más nosotros mismos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, como te comentaba el caso antes de Jerez, hace la semana la Sherry Weekend, por ejemplo, ¿no? Pues también poderla hacerla aquí. O el caso mío, por ejemplo, ahora impartiendo los cursos de formación del Consejo Regulador. De nada vale si tú no has hecho un curso de iniciación primero a la cata. De iniciación me refiero, Usoa, del haber visitado una bodega, del haber visitado el campo, que es base fundamental para entender, para catar y para memorizar ese vino, pero que aquí hay gente capacitada para catar cualquier vino, por supuesto que la hay. Yo sí diría, por ejemplo, en el tema de restaurantes, que motiven al personal, que se impliquen incluso ellos mismos, más que nada para... siempre hablamos de la empatía que tenemos que tener los sumilleres o las personas que trabajamos de cara al público, siempre hablamos de la empatía, pero también en este caso el restaurador tiene que tener la empatía esa también hacia su personal y hacia el cliente, que es base fundamental. ¿Cuánto distinto tiene también tu profesión? Distinto, mucho porque somos personas muy locas, muy raras. Raras me refiero porque siempre vamos buscando lo diferente, los vinos en este caso, o los productos que nos transmitan sensaciones, que nos pongan los pelos de punta, Usoa. Distinto, que tienes que estar continuamente estudiando, sobre todo, yo que sé, para cualquier concurso, ¿no? Te pueden entrar preguntas de las subzonas desde Hungría, República Checa, y tienes que estar pues continuamente formándote, estudiando dónde están esas zonas, el saber las variedades de la zona del Tokaj de Hungría, por ponerte un ejemplo. O sea, es realmente curioso, diferente. Gustavo Palomo se ha hecho a sí mismo. Me comentabas antes, ¿no? Yo inicié parte de mi andadura en el mercado, digamos, de la hostelería, y después la Cámara de Comercio también te ayudó de alguna manera. Sí, en este caso, vamos a ver, yo por motivos familiares, mi padre cae enfermo teniendo yo 13 años, yo me tuve que poner a trabajar, y la salida que tenía era el Hotel Beatriz en Toledo, lo cual siempre le estaré eternamente agradecido, porque esa es mi base y son mis raíces. En este caso tengo la suerte de, como te decía al principio, de conocer al señor Tomás, y en un espacio de 3 años sí veo unas cualidades, y en teoría me manda 3 meses para Lanzarote junto con un compañero para la apertura de un restaurante a la carta. Hay que decir que el restaurante Anticuario en Toledo era de los 3 mejores restaurantes que había en aquella época en Castilla-La Mancha, y vengo para 3 meses, ¿no? A lo que es la apertura del restaurante junto con un compañero, como te decía. Conozco a la que es mi mujer, y tenía 2 opciones, o irme para Alemania o quedarme. Decidí quedarme, seguir estudiando, seguir formándome. En este caso, contacto con Península, vía Cámara de Comercio, y tengo la posibilidad en este caso pues de hacer los estudios de sumiller. Termino los estudios, conozco a Javier y a Luis de Agua Viva, me dan la oportunidad hace 12 años de elaborar la carta de vinos. En aquella época Agua Viva era también un restaurante por excelencia, y de ahí pues ya va sumando cosas. Luego tengo la gran suerte para mí de ser el sumiller de Bodegas Stratus, que para mí ha sido la mejor experiencia junto con Toledo profesional de mi vida, el cual me abrió muchas puertas, ya no solamente a concursos, muchas facilidades, la gran oportunidad de trabajar con los mejores cocineros del mundo,
Y así es prácticamente pues como empecé y como sigo. ¿Qué es para Gustavo Palomo innovar, ¿no?, en el terreno profesional? Porque aquí en Lanzarote Emprende siempre hablamos de la conexión, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Para un profesional es fundamental para darse a conocer, también para poner en valor todo lo que va aprendiendo y lo que va haciendo, ¿no? En este caso, ¿qué sería innovación para un sumiller? La innovación para un sumiller es difícil, más que nada porque donde vivimos, que es en el Lanzarote, es el estar continuamente viajando, el buscar ese productor, como te decía al principio, Usoa, yo que sé, Asturias, por ejemplo, ¿no? Pues irte a la zona, o saber de la zona de Cangas de Onís, que se está elaborando un vino concreto, dominio de Urogallo, por ponerte un ejemplo, y luego transmitirlo tú a ese restaurador te pongo un ejemplo, ¿no? En Playa Blanca, en el restaurante Sebastián, la innovación pura y dura que estamos realizando en este caso es el gestionar una bodega con más de 350 referencias de diferentes denominaciones de origen de todo el mundo, desde Italia, Francia, España, etcétera. Pero la innovación de, como te decía, ¿no?, de esa bodega de Asturias, de esa bodega de denominación de origen Buyás, de Murcia, de traer el producto, de catar ese producto, del tener una carta totalmente diferente a lo que a lo mejor podemos estar acostumbrados, ¿no?, de denominaciones de origen Buyás, Manchuela, la Ribera Sacra, o sea, el buscar esa diferencia o esa innovación con respecto al resto, ¿no? Me decías antes catar, catar y catar, sí, la máxima de Gustavo Palomo y de cualquier sumiller que quiera bueno, pues estar reconocido, ¿no?, en este mundo. ¿Cuáles son las pautas de trabajo que sigues? Las pautas depende del día, ¿no? La pauta es desde por la mañana, sobre todo leer email de compañeros, pues la buena relación que podemos llegar a tener pues un compañero ha visitado X bodega o X destilería o ha estado en unas salinas o demás. Importante, por lo tanto, la cooperación. Sí, la ayuda, sí, sí. Yo tengo siempre también que agradecer a David Gons. David Gons para mí es el director de escuela ahora en Gran Canaria. Para mí, además de ser uno de los mejores sumilleres prácticamente que hay en Europa, ha sido incluso embajador del champán, un canario. Aquí tenemos muy buena base, muy buena cuna. Ha sido siempre una persona, y es una persona que se preocupa siempre mucho por los demás, ¿no? Del siempre estar pendiente de todos los compañeros, del saber guiarnos, el saber decirnos pues una cosa u otra, y eso es base fundamental, ¿no? Luego, gestiones de restaurantes, gestiones de bodegas, ir a catar a bodegas prácticamente a la semana. Más que nada para ver la evolución de ese vino en el depósito, cómo va evolucionando. Aquí las variedades son maravillosas, son únicas, tienen un potencial tremendo, ¿no? Para mí una variedad, por ejemplo, como es la Diego, que a mí me vuelve loco. Tú catas un depósito un día, al tercer día ya no está igual, tiene otros parámetros olfativos y gustativos diferentes, o sea, más que nada la operativa diaria pues sería esa, ¿no? Bueno, es interesante, en este caso es muy llamativo el mundo del vino, de ahí también esa eclosión, ¿no?, que estamos experimentando en toda España y particularmente en Lanzarote. ¿Hacia dónde percibe Gustavo Palomo que va a evolucionar el vino en su faceta de generación de empleo? Porque aquí empezamos tímidamente y ya, bueno, pues superamos la docena, ¿no?, de bodegas y parece que vienen más. ¿Aparecen nuevos nichos de mercado, de negocio vinculados al vino en la isla de Lanzarote? ¿Cómo estamos posicionados? Sí, yo lo que sí que he hecho en falta en el tema de bodegas, campo hay para ofertas de empleo, muchísimas. Y si no, nos damos un saltito a Península o a cualquier zona vitivinícola del mundo y lo podemos ver, ¿no? Principalmente, como yo siempre digo, eso es el tema de visitas a bodegas. Está como un poquito cerrado, ¿no?, el poder visitar. Hay que ponerse en el lugar del turista, de la gente que nos visita,
de que ese enólogo enseñe la bodega, porque al fin y al cabo lo que vendemos es el producto, es el vino, ¿no? Yo sí digo que una bodega, por muy pequeña que sea, también en Península y en todo el mundo hay bodegas con 25, 35, 40.000 litros, o sea, bodegas muy pequeñas, bodegas muy familiares. Pongo el caso de Bodegas La Grieta, del amigo Ricardo, una bodega tradicional, pequeña. Esta venga a ganar premios, por cierto. A eso es donde voy, ¿no? O sea, no tiene por qué ser una mega bodega para elaborar buenos vinos en este caso, ¿no? Pues a lo mejor empezaremos por ahí, ¿no? De tener una persona física, de hacer 4, 5, 6 visitas, 3, las que sean necesarias. Ya sería pues un punto en este caso para una creación de empleo, y aquí, como son 12 bodegas las que tenemos, o sea, sí, ya contaríamos con esas 12 personas más, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de nuestro particular en Bodegas Stratus. Empezábamos a hacer visitas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y todas las horas llenábamos. O sea, que demanda hay, ganas del cliente hay, ya sean 2 personas, 4 personas, 6 personas. Luego esa visita terminarla con una cata de vino, comentada de lo que han visto, de que el cliente pueda catar un vino en depósito y luego lo vea en botella para ver la evolución. O sea, qué campo de trabajo hay para las bodegas. ¿Cuál es tu primer consejo también como sommelier en esa coordinación e interacción que tiene que haber entre la sala y la cocina? Porque nos olvidamos, ¿no?, de que parte precisamente del éxito está en el camarero que nos atiende, en cómo nos vende el producto, la carta, además del complemento de los vinos. ¿Cuál es tu primer consejo entre sala y cocina? El primer consejo es la unión, o sea, y más que la unión, es como yo siempre digo, en la cocina se vive mucha tensión, pero la cocina no sabe la tensión que se vive en la sala. Y en ese aspecto tiene que haber una sensibilidad por parte de ambas zonas, ¿no? La sensibilidad en el mundo de un restaurante, igual que todo en la vida usual, es muy importante, porque luego esa sensibilidad la vas a transmitir al cliente. Si tú entras en una cocina, ves la tensión, una tensión ya por las nubes, ya eso perjudica en sala, ya el servicio no es el mismo, pero partiendo de la base de unión. Una cosa muy importante que a mí me enseñaron con 13 años es hacer el briefing, hacer la reunión de trabajo de 10 minutos antes de hacer de apertura del restaurante, del reunirse pues el jefe de cocina, el maître, el sommelier, los camareros, de hacer el punto del día del servicio. Eso es base fundamental. En el 99% de los restaurantes no se hace, todo va, con perdón, al trancazo, porque lo que nos interesa es el clean caja, o sea, hacer una facturación alta en este caso y sin más. Siempre decimos en Lanzarote Emprende que parte del éxito está precisamente en no improvisar, ¿no?, en tener el máximo de elementos atados de esa fórmula del éxito, que muchas veces es constancia, es preparación, es formación, también intuición y, de cierta manera, capacidad de arriesgarse, de ser valiente, pero no de forma alocada. Ya para ir concluyendo, hemos hablado, bueno, pues de esas cualidades que tiene que tener un sommelier, casi un psicólogo, mucha inteligencia emocional, sirve de conector entre lo que ocurre en la cocina, el producto también local, conocer muy bien el contexto. Como formador, ¿cuál es el mensaje fundamental también a los alumnos, ¿no?, porque ahora estás inmerso en esa faceta de formador, casi de formadores, porque se espera que esas personas, esos alumnos, después puedan formar parte de esa cadena, es decir, eslabón a eslabón, es como se hace cultura enogastronómica. En este caso, humildad, sobre todo, el tratar el vino con muchísimo respeto, el tratar al cliente, el pasar desapercibido siempre en el mundo del vino. Nosotros no somos, yo siempre como digo cuando empiezo los cursos, por mucho que estemos en auge, por muchos programas de televisión que haya, por muchos programas incluso hasta de
lo vemos prácticamente a diario de cocina. Un jefe de cocina, un chef, un sumillero, un asesor gastronómico, nosotros no somos estrellas de televisión, nosotros no somos estrellas de nada, solamente somos, como te decía antes, somos vendedores de historias, contadores de sueños y contadores de mensajes que hay dentro de una botella o dentro de un producto, ¿no? Uno más en el equipo. Uno más, o sea, no somos nadie, el cual siempre tenemos que pasar desapercibidos, ¿no? Y lo podemos encontrar incluso en muchos restaurantes que vas a pedir cualquier vino y hasta propios compañeros en este caso te cuentan que la uva ha sido recogida con la luna creciente. Hay que tener un poquito más de humildad, saber, como te decía, respetar el producto, dar a conocer el producto lo más básico posible, no sin más. O sea, la humildad es base fundamental de todo, y el saber transmitirla al cliente en este caso. Bueno, pues evitar las florituras y ya como última cuestión, y brevemente porque se nos escapan los minutos, como autónomo, ¿más libertad para ir un poco contracorriente, para hacer lo que uno quiera, o más esclavo también, bueno, pues de las mensualidades que hay que ir afrontando y también de las relaciones, ¿no?, que se establecen con las empresas, con las bodegas, esa fidelización que se pide también a los que están contratando a Gustavo Palomo? Yo tengo la gran suerte que, pues en este caso como autónomo, me dirijo a mí mismo, ¿no? Y los gastos son, pues como todos sabemos, enormes. Creo que se deberían de recibir incluso muchísimas más ayudas de las que se reciben, más que nada porque estamos hablando del tema de formación. O sea, ya da igual que sea en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la albañilería, en el mundo de la electricidad. Las personas sin formación no somos nadie, ¿no? El otro día me hizo gracia un anuncio que vi en redes sociales. Se necesita camarera pero sin experiencia. O sea, si nosotros, o en este caso a quien corresponda, a los que impartimos formación no recibimos las ayudas correspondientes, no hablo solo económico, o sea, sino ayuda desde un espacio físico bueno, en este caso tenemos la gran suerte en la Cámara de Comercio de tener zonas para poder trabajar. A eso es a lo que yo me refiero, ¿no? El tener un espacio donde poder tener una reunión acorde a ese negocio que vamos a montar o a esa reunión que vamos a tener. O sea, que eso va a ser fundamental en la formación pura y dura. Pues nos quedamos con esa reclamación que la creemos también fundamental, sobre todo para que haya garantías, ¿no?, de futuro, que no nos quedemos atrás, porque uno de los valores precisamente de ser un buen sumiller es saber estar al día, ser un cazador de tendencias. Gustavo Palomo, gracias por habernos acompañado, un placer tenerte en Lanzarote Emprende y en Lanzarote Televisión, y nada, que sigan los éxitos. Muchas gracias, Ursula. A ustedes, como siempre, decirles que ya regresamos el próximo lunes con otro perfil también profesional, posiblemente otra empresa vinculada al vivero de la Cámara de Comercio, y con el objetivo de enseñarles esa parte de la que muchas veces no hablamos, y es que Lanzarote se mueve en generación de empleo, poco a poco, pero con ideas y sobre todo con personas cada vez más cualificadas. Que tengan buen día. Adiós.